Buenas tardes, muchachos. ¿Quiénes están en reunión ahora? Está Cristian Giovanni. Buenas tardes, ¿cómo estás? Esperemos un ratico a que los demás. Gracias por contestar. Esperemos a que los demás se unan. Son las 5:03. Hoy vamos a ver presiones, presión hidrostática y presión de formación. Hola Raúl, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo vas? Bien, gracias. ¿Cómo te encuentras? Profe, sabes, es que tengo muy bien, gracias. Profe, sabes, imagínate que tengo como problemas de internet, entonces se me está como cayendo, vuelve, cae, está pero horrible hoy. Pues a todos nos está pasando eso, toca tener un poquito de paciencia, muchachos. Pues yo también estoy teniendo esos problemas y más porque aquí mi hija también está en clase virtual, entonces pues me queda como complicado. Entonces les voy a dar el tema que vamos a ver hoy. Si algo, entonces yo les envío la presentación por el correo institucional, pero sin embargo vamos a empezar a desarrollar el tema de hoy. Esperemos a que sean las 5:10 para comenzar, ¿les parece? Ah, listo, listo, perfecto. Gracias, profe.
Listo, parece que estamos todos. No he terminado de revisar, es que como estoy calificando todos, entonces todavía, yo creo que mañana les envío al correo institucional la calificación. Eh, bueno, quisiera saber cómo están, cómo se sienten. Pues, profe, yo la verdad acoplándome a todo esto porque pues es muy maluco eso así, diría yo. ¿Cómo van? Bien, profe, ahí vamos bien. Aquí con una gripa tenaz, pero ahí vamos, ahí vamos. No, Oh mentira, my God. ¿Y desde mentira. cuándo tienes gripa? Es mentira, estoy molestando, estoy molestando. Ah, bueno, con eso no se juega ahorita. Steven, tú sí tienes gripa. ¿Resfriado? Sí, más bien resfriadito, pero bien, profe. Yo es una gripita boba nomás, digo yo. Ah, bueno. Bueno, falta Alfredo, ¿cierto? Este niño Ángel Alfaro. Esperemos a que se conecte más tarde, pero nosotros vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya les comparto la pantalla. Oh, ya, ya. ¿Dónde está? Profe, ¿ustedes les han dicho algo o todavía no? Por ejemplo, hay varias instituciones que ya mandaron todo el resto del semestre virtual. Por ejemplo, la Santo Tomás, los Andes. ¿No les han dicho No sé. nada? No, muchachos, no sé, no podría decirles nada, no estoy segura, no tengo tampoco autorización para decir nada, porque no sé. Entonces, vamos a compartir la pantalla para comenzar con la clase de hoy. Es el que está como lento. Ay, Dios mío. ¿Me escuchan? Sí, Sí, cuando no me escuchen, por favor sí, avísenme señora. porque es que este internet está pesado y hasta ahora se pone como más pesado todavía. Ay, a ver, ya me dio compartir. ¿Ven algo? Sí, Sí, señora. Sí, a ver, lean qué es el Sí, título. señora, profe, ya vimos la presentación, yo ya veo presentación. ¿Qué dice? Gradiente, no sé qué es eso. Bueno, la presentación o la clase de hoy es sobre gradientes normales de formación, sobrecarga y de fractura. ¿Por qué creen que es importante estudiar los gradientes? Bueno, para comenzar, ¿qué es un gradiente? ¿Sí se acuerdan de termodinámica, de física? ¿Se acuerdan qué es un gradiente? Chicos, sí, profe. ¿qué es Ya, un profe, es que se gradiente? te fue la onda. Es ¿Qué es una un un gradiente es una magnitud de una función de distancia más que todo, gradiente de distancia? o de temperatura o de lo que necesitemos. Es una magnitud. Mm, es la variación de una magnitud.
Muy bien la definición de Wikipedia, excelente, pero no, ustedes tuvieron que haber visto que es un gradiente en física. Bueno, el gradiente de presión se refiere a la variación que tiene la presión hidrostática o una presión cualquiera con respecto a una distancia como lo dijeron ustedes. En este caso es cada pie. Entonces vamos a empezar a analizar el resto de cosas. Y la presión hidrostática, ¿por qué creen ustedes que es importante durante la perforación de un pozo? ¿Por qué? ¿Aló? Chicos, Hola, profe. Hola, hola, hola. hola. ¿Por qué es importante estudiar los gradientes de presión durante la perforación de un pozo? Para saber, para saber los cambios de presión. Para saber los cambios de presión, exactamente la presión que nos va a manejar el lodo de perforación, la formación en sí y los fluidos que están dentro de la formación. Si nosotros tenemos esos tres elementos en cuenta y en balance, vamos a tener una perforación óptima. Si por algún motivo llegamos a perder el equilibrio, entonces vamos a tener complicaciones en la perforación y no solamente durante la perforación como pegas o pérdidas de circulación, sino que vamos a llegar a tener problemas graves como es el reventón de un pozo o una patada de pozo. Bueno, aquí pues hay un recordéis que la presión es por definición es la fuerza por unidad de área que ejerce un fluido. En las unidades de campo se expresa en libra por pulgada cuadrada. ¿Sí se acuerdan de su colegio cuando el profesor de física se puso alguna vez a hablarles de presión ya pasadas las leyes de Newton? Sí. Vamos a definir fuerza por unidad de área. Y en campo nosotros la definimos como libras por pulgada cuadrada o los PSI. En la parte derecha de la pantalla, aquí en esta parte, está bien representada con un tubito cilíndrico. Entonces, este es la mejor representación que nosotros tenemos de la presión en un pozo. Tenemos un fluido en un hoyo que normalmente es cilíndrico y que sería lo ideal que tuviera esta forma, y el fluido, en este caso el lodo, que el lodo puede tener varios componentes, nos va a ejercer una presión sobre todas las caras del pozo, sobre el fondo y sobre las paredes por las cuales ya pasó la broca. Este fluido debe tener una correcta compensación de las presiones que están afuera del mismo pozo, o sea, lo que hay acá, acá y acá. Y tener cuidado de que no nos vaya a fracturar la formación. Si nos llega a sobrepasar la presión de fractura y obviamente nos va a fracturar la formación, ¿qué problemas creen ustedes que podemos llegar a tener? Profe, no escucho bien. ¿Cómo es? Perdón. ¿Cómo? No le escuché bien, no entendí la pregunta. Bueno, repito. Ay, se fue. Espera un momento. La presión de formación, bueno, o la presión, este es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener en lo que es un pozo. Un pozo que normalmente es cilíndrico. Vamos a tener un fluido de perforación y ese fluido de perforación nos va a ejercer presión acá, en los laterales, en las paredes laterales del pozo y en el fondo del pozo. Debemos tener cuidado de que ese fluido no vaya a superar la presión hidrostática de la formación. Si llega a superar esa presión de formación, nos va a producir fracturas. Si se llegan a producir fracturas
en una formación que no es deseable, que vayamos a tener una fractura, ¿qué problemas podemos estar teniendo durante la perforación, chicos? Se puede tapar el pozo, puede venir algún... Se puede tapar. Se va el fluido por la fractura. También. Pérdidas de circulación y que se tape, entonces podemos decir que al fracturarse las paredes aledañas al pozo, se nos van a producir cavings que nos van a producir una pega por empaquetamiento. Bueno. Sí. Entonces, problemas, tenemos 3. Ustedes nombraron 2, pero podemos llegar a tener 3. Primero que nombró Angélica es la pérdida de circulación. Se puede ir el fluido por cualquiera de las fracturas y quién sabe para dónde se nos vaya y no sabemos si vaya a retornar después. La caída de la formación. Se puede producir una pega por empaquetamiento. Y el otro problema es que al estar fracturado nos puede aportar fluidos no deseados en ese momento. Fluidos no deseados no porque sea la formación productora, sino que puede ser un acuífero o una formación cualquiera, puede llegarnos a producir gas, que necesariamente puede ser gas hidrocarburos, sino que puede ser H2S, y fluidos como agua con exceso de electrolitos que nos van a llegar a tener problemas posteriormente. Bueno, para llegar a conocer bien ese gradiente de presión, nosotros debemos tener clara cuál es la densidad. La densidad es una propiedad característica de la materia que se presenta con el peso y que tiene una unidad de gramos sobre centímetro cúbico, kilogramo por metro cúbico, libras por galón o ppg, pounds por gallon. ¿Cuál es la que más se usa en la industria petrolera? Por lo menos para nosotros. PPG, ¿no? PPG es, profe. Sí. O libra pulgada por galón. Ajá. Libras por galón, pounds por gallon. La gravedad específica o densidad relativa es la relación que existe entre la densidad de cualquier fluido con respecto al agua. Entonces, si nosotros tenemos una sustancia X, si es un líquido, lo tenemos que comparar con respecto a la densidad del agua. Ya hemos hablado en clase que, digamos, el lodo y el petróleo, nosotros le vamos a medir la densidad en pounds per gallon y lo vamos a comparar con respecto al agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Tanto en gramos por centímetro cúbico como en pounds por ppg. 1. ¿1 en qué unidades? En kilogramos, creo que. ¿Cómo? Gramos por centímetro. Kilogramos. Gramos por centímetro. ¿Y en libras por galón cuánto es? $8.33, ¿no, profe? Sí, muy bien. Bueno, continuemos. Ahí ahora vamos a ver un concepto que es el gradiente de presión. El gradiente de presión es el cambio producido en la presión por unidad de profundidad y expresado normalmente en unidades de PSI por pie o kilopascales por metro. Nosotros pues vamos a utilizar obviamente la de PSI por pie, que es la más común. La presión se incrementa a medida que vamos aumentando la profundidad. Y el gradiente de presión hidrostática normal para el agua dulce es de 0.43 psi por pie y para el agua salada o la salmuera es de 0.465 psi por pie. En perforación nosotros no vamos a encontrar muy rara vez, de pronto en los acuíferos más superficiales vamos a encontrar agua dulce, pero casi siempre nos vamos a estar enfrentados a salmueras. Entonces vamos a tener ese valor de 0.465 psi por pie muy presente.
Bueno, nosotros en la industria petrolera manejamos estos tipos de presiones. Uno, que es la presión de formación. Dos, la presión hidrostática. Tres, la presión de fricción o las pérdidas de presión por fricción y la presión de fractura. Vamos a manejar dos tipos de profundidades porque para la presión nosotros manejamos es la TVD, la profundidad vertical verdadera, que se utiliza para cálculo de presiones y de gradientes. Y la MD, que es la profundidad medida, la utilizamos es para volúmenes. Anoten bien ese dato, porque no quiero que después se me pierdan. TDD se utiliza para calcular presiones, gradientes y densidades. Y la MD se utiliza para calcular volúmenes y capacidades. ¿Anotaron bien ese dato? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, entonces van a hacer una tareita ahorita. Van a mirar cuáles son las propiedades de la presión de formación y la presión de fractura. Y lo vamos a discutir ahorita. Sí, Propiedades de fractura. Ahí está la presión de formación. ¿Qué es la presión de formación? La presión contenida en la formación, ¿no? La presión que genera la formación. ¿Sí? ¿Y esa presión quién la ejerce? El yacimiento. Digamos que vamos a hablar no solamente del yacimiento, vamos a hablar de todas las formaciones que atraviesa el pozo. Cada formación que se va perforando, ¿no, profe? Sí, cada formación. Entonces, cada formación nos va a presentar, así tiene la litología, cada formación nos va a presentar una presión diferente y unas condiciones diferentes. Y hasta los mismos cambios de fases que hay dentro de cada formación nos va a presentar variaciones en la presión. Por ejemplo, si nosotros estamos perforando digamos, la parte superficial del pozo, en la parte superficial es donde nosotros nos vamos a encontrar formaciones inconsolidadas y acuíferos, ¿cierto? Entonces, ahí la presión de formación va a estar ejercida por el acuífero que de pronto nos vamos a encontrar acá, que ese acuífero hay que cuidarlo mucho porque de pronto ese acuífero es para consumo humano. No aquí en la industria, pero sí puede estarse utilizando en actividades aledañas como la agricultura o la ganadería. Y la presión de la misma formación no consolidada. Si vamos profundizando, de pronto nos vamos a encontrar con formaciones lutíticas. Esas formaciones lutíticas son las que nos van a presentar mayor presión. ¿Qué pasa con esas formaciones? Son las que mayor cantidad de fluido almacenan. Pero como no tienen permeabilidad, esas formaciones hay que tener cuidado de no fracturarlas. En el momento que se fracture, entonces vamos a tener una presión muy difícil de manejar, de contener.
Si seguimos profundizando, de pronto acá nos vamos a encontrar con areniscas que nos van a producir salmuera o van a tener gas que no deseamos producir en ese momento. No es el objetivo de la perforación de ese pozo. ¿Más o menos entendido, chicos? Sí, señora. Ahora, Sí, profe. ¿ustedes cómo creen que se calcula esa presión de formación? ¿Cómo creen que se calcula? Muchachos, bueno, para calcular la presión de formación nosotros empleamos herramientas geofísicas. Las herramientas geofísicas, como ustedes bien saben, son la toma de registros eléctricos. Para calcular la presión de formación nosotros empleamos una herramienta que se llama el triple combo. Ese triple combo va con registros de electrón, va con registro sónico, gamma ray y SP. ¿Entendido? De esa herramienta, el registro que más nos sirve para calcular la presión de formación es el registro sónico, porque nos va a calcular la velocidad en la que viaja la onda dentro de la formación. De ahí calculamos densidad de formación, algo de permeabilidades y de ahí calculamos la presión de formación. Bueno, y la presión hidrostática, pues era algo que ya les había explicado con el slide anterior, que es la presión que ejerce la columna de lodo durante toda la perforación. A medida que se va profundizando, esa presión hidrostática se va haciendo mayor. ¿Cuál es la presión de fricción o las pérdidas de circulación por fricción? ¿Qué creen que es? Ustedes que ya vieron física, que ya vieron algo de mecánica de fluidos. ¿Qué es? El roce del fluido de perforación con la formación. No por la formación, también digamos si hay algún revestimiento, las pérdidas de circulación, ¿qué? La pérdida por fricción que va a tener durante el revestimiento, durante cuando pasa por las bombas de perforación, por la línea, por la flow line mientras entra al pozo y obviamente va perdiendo, o sea, acuérdense cómo es el sistema de circulación. Esas pérdidas por fricción están tomadas desde que el lodo pasa por la bomba. Entonces va a perder presión en la línea, en la flow line, mientras entra al pozo. Va a perder por la parte interior de la tubería de perforación. Va a perder cuando salga por la broca. Y a medida que va subiendo otra vez a superficie, pues va a perder mucho más, porque ahí ya tiene que arrastrar ripios, entonces va a perder más. ¿Más o menos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo.
La presión hidrostática es la presión ejercida en un punto dado del pozo por una columna de fluido debido a la densidad y a la altura. En cuanto al punto de presión hidrostática, aquí, ¿cuál es menor? Dentro de esas figuras que están ahí. ¿Cuál es de esas figuras, cuál es la que en el punto rojito tendría menor presión hidrostática? Todos son igual. Sí, porque depende de la densidad del fluido y de la altura. Entonces ahí todo es igual. Bueno, ya esto lo habíamos visto. La presión hidrostática es la presión total del fluido en un punto dado del pozo sobre cierta altura. Entonces, la fórmula que nosotros normalmente usamos para calcular la presión hidrostática es 0.052 por la densidad por la altura. Y el solo gradiente de presión es 0.052 por la densidad. Entonces voy a colocarle 5 ejercicios aquí. El primero lo voy a dictar porque pues me queda como complicado colocarlo así nomás. Profe, lo puedes de pronto escribir porque es que a mí la verdad se me están recortando bastante la voz. Qué Vale, pena. entonces lo voy a escribir acá por el chat. Voy a dejar de compartir pantalla y lo voy a colocar acá en el chat. Ahí se los estoy colocando. Primero van a calcular los gradientes de presión. ¿Cuál es el gradiente de presión para un lodo de 8.34 ppg? Para un lodo de 9.5 ppg. Aquí para un lodo de 13.4 ppg. Cuarto, un lodo de 15 ppg. Y el quinto, si tuviéramos un lodo de 16 ppg. El siguiente ejercicio es calcular
la presión hidrostática, perdón. Para lodo de 8.7 ppg a una profundidad de 1200 pies. Y el lodo de 11.8 ppg a 2350 pies. ¿Sí? Lodo de 9.56 ppg a 5000 pies de lodo de 54, perdón, 10.54 ppg a 11.487 pies. Y un último lodo de 12.5 ppg a 10.567 pies. Resuélvanlo y ahorita lo comentamos. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Voy a dar 15 minutos.
¿Listo, muchachos? Compartimos el ejercicio. ¿Cuánto les dio? Profe, pues bueno, a mí la, la presión de gradiente pues me dio del primero, que es de 9,5 ppg, me dio 0,494 psi sobre pie, por pie, ¿sí? Sí, es PSI por pie, muy bien. Ok, y del siguiente que es 13,4 ppg, me dio 0,6968 psi por pie. Del de 15 ppg me dio 0,78 psi sobre pie. Me dio en el de 16 ppg, me dio 0,832 psi sobre pie. Y no sé si alguien quiera compartir los de presión hidrostática, yo también ya los tengo. Esto, ¿Los digo, profe? sí, espérate. Edgar Alexander, ¿me escuchas? Sí, ya te escuché. Edgar Entonces, mira, los de Alexander. presión. Sí, No, yo ya, Ah, sí, ok, ya profe, te sé que escucho. tú Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Bien, profe, te escucho. ¿Hiciste por lo menos la primera parte del ejercicio? Quería saber cuánto te dio de, de cuánto es el gradiente de presión a 13,4 Profe, ppg. ¿Ah? estaba haciendo los de presión hidrostática primero, ya iba a hacer los de gradiente de presión. Haz a ver cuánto te da. 13,4 ppg, ¿cuánto te da? Voy, profe. Me da 0.7. 0,7. ¿Por qué? Sí, profe. Ah, sí. Bueno, cuando nosotros hablemos de presión hidrostática o de gradiente de presión, vamos a utilizar tres cifras significativas. O sea que ahí la respuesta sería Ah, lo, ok. lo normal, 0,697. Bueno, Ok. Listo, profe. listo. Eh, los otros, alguien, el de 15, ¿cuánto les dio? 0.78. Muy bien. 0.78, no recuerdo. Y acuérdense que aquí el gradiente es PSI sobre pie. ¿Listo? Y el de Sí, 16, señora. 0.832 PSI sobre 0,80. pie. muy bien. Sí, exacto. Muy bien, ahora discutamos los de presión hidrostática. ¿Cuánto les dio? A mí en el primero, en el que la presión era 8,7 por 1200 pies, me dio 542,88 psi sobre pie. No, no, Por no. pie. Ahí ya, mira, date cuenta que aquí ya lo está multiplicando por la profundidad. Entonces ahí la Ah, respuesta es solamente PSI. listo, perfecto. Gracias, profe. Ahí está la diferencia. Gradiente, tenemos PSI sobre pie y presión hidrostática en las Ok, unidades es solamente PSI. perfecto, vale, profe, gracias. Bueno, entonces ahora
quiero que ustedes se imaginen una cosa. Vamos a hacer un ejercicio y ojalá que me puedan colocar ahí en la cámara, si lo pueden compartir después. Cada uno va a tener su pozo. Su pozo lo van a llamar como quieran. Y ustedes me van a colocar un ejemplo. Estoy perforando el pozo tal, en este momento vamos a la profundidad tal, estoy empleando un lodo, por ahora que no sabemos todavía de propiedades del lodo, estoy perforando con un lodo base de aguas de una densidad determinada y en este momento mi estado mecánico es tal. Cada uno va a hacer su ejercicio sencillo y lo vamos a compartir. ¿Qué es lo que quiero con esto? Como ya nosotros tenemos los conocimientos para calcular los volúmenes y las capacidades, entonces cada uno va a colocar su ejemplo, su pozo. Un ejemplo sencillo, tampoco se vayan a dar garrote. Y van a colocar ejemplo. Entonces, por ejemplo, tienen 5 minutos para plantear su ejemplo. Y Alfredo, Johan se lo va a colocar a Steven, por ejemplo, pero lo vamos a discutir entre todos. Lo van a resolver también, ¿no? Para saber si su compañero está bien o está mal. ¿Están de acuerdo con el ejercicio? Muchachos. Listo, Sí, profesor. profe, sí, pero yo Lo que estoy va a un hacer, poquito perdido Sí, todavía. señora. profesor, lo A que va a ver, hacer, digamos, ustedes van a hacer un estado mecánico, van a abrir el paint de sus accesorios de Windows y ahí van a dibujar un estado mecánico. Sencillo, no tiene por qué ser, digamos, con el dibujar la torre, no, apenas dibujar el pocito, que tiene un revestimiento de tanto, estoy perforando con una tubería de tanto, acuérdense que ustedes ya saben esa parte, calculen los volúmenes y en este momento que mi profundidad estoy en una profundidad de, no sé, ejemplo, 2.500 pies y estoy empleando un lodo de 8.7, entonces, ¿cuál es mi presión hidrostática ahí y qué volumen de lodo tengo en ese momento de la perforación? ¿Les parece? Entonces, ¿tienen qué? ¿Cuánto necesitan para hacer el estado mecánico en Paint? ¿5 minutos o 10? O bueno, en el programa que ustedes consideren. Y Profe, cada que yo uno estoy cuando yo les conectado del diga, celular. ¿ah? Yo estoy conectado del celular. Entonces hagamos una cosa, tú lo haces a mano y le tomas una yo foto. también. Los que estén conectados con el celular, entonces lo hacen a mano y le toman una foto. ¿Les parece? Bueno. Listo. Nos vemos ahorita. Tienen 10 minutos.
Listo, muchachos, ya tienen el ejercicio, ya alguien lo tiene planteado. En su lugar de residencia. No pueden haber aglomeraciones en tiendas y supermercados. ¿Listo? ¿Quién se anima a mostrarlo? A ver, ¿quién va primero? Muchachos. A ver. Hágale, Joan, que ya lo tiene, hágale. ¿Quién lo tiene? Profe, pues yo la hice de esta forma. Muestro imagen. Sí, compártela, por favor. Pues no está muy bien, pero ya tengo como tal planteado el ejercicio. Listo. Entonces escoge un compañero que lo vaya a resolver. Cualquiera, Sí. pues se lo comparto a Brian, Vale. pero Brian, antes se ¿estás lo por envío al ahí? WhatsApp de él. No, no, sí.
Perro, pero Léelo por toma una ahora. foto y compártelo. Yo no entiendo esa vaina. No veo que es. Sí, él ya te Por va eso a yo se lo tomar una comparto. foto y te lo va a mandar por WhatsApp para que tú lo resuelvas. No, ok. Entonces ahí Entonces yo le envío el trabajas. mío a él. Sí, o sea, ahí trabajan ustedes dos. Yo le envío el mío a él. Profe, qué pena es que se me fue la red, pero ya volví. Sí, tranquilo. Sí, yo sé que está como intermitente. Y Brian trabaja con Angélica. Entonces, si puedes leer ¿quién de ustedes dos tiene ya el ejercicio listo? ¿Cómo así? Yo no voy a Yo trabajar pero lo tengo contigo. en dos partes, profe. Vale, compártelo con Steven. Ok, ya se lo envío por WhatsApp. Dale, Angélica. Vale. Angélica, también compártelo con Edgar Alexander, por favor. Y Listo, Edgar profe, me acaba de Alexander, escribir que se le cayó la conexión. sí, me di cuenta, estamos Hola, así profe. todos. Ya Edgar, regresé, si qué pena. puedes enviar, se volvió a caer. Edgar, si puedes enviarme tu ejercicio a mí y yo lo resuelvo, ¿vale? Listo, profe. Dale. Bueno, pues. Muy bien, Edgar Alexander. Ya ahorita te resuelvo el ejercicio.
Vale, profe. Gracias. Profe, ¿a mí quién me tiene que enviar el ejercicio? Steven. Y tú se lo envías a Steven y a Edgar Alexander. Sí, profe, ya se los envié. Listo. Steven, ¿ya casi tienes el ejercicio para que se lo envíes a Angélica? No se va a ir a ningún lado porque vean, no quiero ponérselas. Quiero que sea el último recurso para votar. Entonces póngame si fue puta que para eso ya, perra.
¡Bájamelos, pero ya! O sea, ya, acaben con esta mierda, pero ya, estúpido.